Hola, hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo va todo? Un capítulo más, un día más. Estoy muy feliz de estar otra vez con ustedes. Estaba bastante ausente porque pues nada, he tenido cosas que hacer, algunas responsabilidades y adicional a eso. Esto lo quiero compartir con ustedes en otro video, pero renuncié a mi trabajo, al trabajo que tenía ahorita y logré, gracias a mucho esfuerzo, a estar agradecida con la vida y con todo lo que tengo, logré ubicarme en el trabajo que siempre quise y que siempre soñé, pero bueno, eso lo voy a compartir en otro video. El día de hoy traigo un tema bastante interesante. Incluso me han escrito muchas personas por interno en TikTok sobre este tema, lo cual me causó mucha curiosidad. No sabía que hubiesen tantas personas con estas mismas experiencias y la verdad es muy chévere que quieran compartir sus historias. El día de hoy, para iniciar, quiero compartir con ustedes la historia de una chica que me escribió por internet y quiso como contarme su historia. Y a partir de eso vamos a entrar en un tema bastante interesante que se llama o se denomina pues la trampa ansioso evitativo. Voy a leerles la historia porque la verdad me identifiqué demasiado. Cuando la leí, dije, wow, o sea, esta chica acaba de resumir lo que yo viví en mi última relación y el día de hoy pues voy a hablar de este tema, de cómo lo trabajé y pues de cómo hoy en día pude reconocer esta situación que estaba pasando y pues obviamente por medio de muchas herramientas logré superarlo. Entonces la historia de la chica inicia así. Hola, me encantan tus videos y deseo compartir mi historia para que muchas chicas y chicos comprendan la importancia de trabajar los apegos e ir a terapia. Hace muchos años conocí a un chico. Era una persona increíble, se mostró atento, seguro de sí mismo, detallista, caballeroso. Mejor dicho, la persona ideal. Después de un tiempo empezamos a salir y todo iba de maravilla. Unos meses después no lograba concretar nada con él. No veía que tuviera interés en que tuviésemos una relación, aunque era muy bueno conmigo. Poco a poco empezó a mostrarme cómo realmente era. Empecé a notar cosas muy raras, o bueno, no raras, sino que no era lo que él me había mostrado desde el inicio. Por ejemplo, noté que no le gustaba el contacto físico, cuando al principio le gustaba abrazarme, darme besos y acariciarme. Con el tiempo, esto empezó a cambiar. No le gustaba, por ejemplo, que pasáramos tiempo juntos. Para él estar conmigo una vez a la semana era más que suficiente. Cuando teníamos algún conflicto se alejaba y me dejaba de hablar, y luego aparecía semanas después. Este tipo de cosas comenzaron a abrumarme y empecé a sentirme muy mal, hasta el punto que decidí acabar con las cosas. Aunque no tuvimos una relación amorosa o de noviazgo, decidí decirle que esto no era lo que yo quería y me alejé de él. No sé qué pasó, pero con el tiempo él regresó. Me dijo que habláramos, que las cosas iban a cambiar. Acepté y volvimos a hablar. Todo se volvió mejor. Él cambió sus actitudes, pero esto duró poco tiempo. Meses después, siguió con sus comportamientos de siempre. Se alejaba cuando teníamos una pelea, no le gustaba el contacto físico, no me hablaba de sus emociones, no me decía cómo se sentía. Mejor dicho, era una persona totalmente cerrada. Luego de esto, en lugar de irme, me volví más intensa, me volví controladora y muy celosa. Quería estar con él independientemente de lo mal que lo estuviera pasando. Después de algún tiempo y de nunca coquetar nada, ni siquiera me presentó a su familia o quiso formalizar la relación. Decidí hablar con él. Cuando le dije todo lo que sentía, me dijo que lo estaba abrumando, que no sabía cómo expresarse y que no podía hablar de sus emociones o que no era capaz de hablar de sus emociones. Entendí que debía salir de ahí, que él no era la persona para mí. Un tiempo después, definitivamente acabé con todo porque eran idas y venidas, regresábamos y terminábamos. Y ni siquiera sabía si realmente estábamos en una relación. Con el tiempo decidí empezar a ir a terapia, ya que esta relación me había afectado muchísimo. Durante la terapia descubrí que mi estilo de apego era ansioso y el de él era evitativo. La psicóloga me dijo, has caído en la trampa ansioso evitativo. Él se aleja y tú lo persigues y él se aleja. Espero que puedas compartir esta historia con todos para que entendamos un poco mejor nuestros estilos de apego y podamos trabajar en ellos. Un abrazo. Bueno.
La verdad, leer esta historia me hace tener muchos recuerdos no muy gratos de mi última relación porque realmente ella acaba de resumir eh, todo lo que yo también viví, todo lo que tal vez muchas parejas que están conformadas por un apego ansioso y un apego evitativo viven a diario. Eh, Algo que ella menciona acá y es que su psicóloga le dijo, bueno, esta es la famosa trampa ansioso evitativo. Muchos se preguntaron, pero ¿de qué estás hablando? O sea, ¿qué es la trampa ansioso evitativo? Resulta que yo ya he hablado de este tema en varios videos, pero mi estilo de apego, como ya lo he mencionado, ese es el estilo de apego ansioso. Y resulta que el apego evitativo es la contraparte del apego ansioso. Para que entendamos un poco mejor, yo les he hablado ya del apego ansioso, de cómo se genera y todo más, porque pues es mi estilo de apego, pero vamos a hablar un poco del apego evitativo para que entendamos mejor qué significa esto de la trampa ansioso evitativo. Como les comenté anteriormente, el apego ansioso se produce igual que todos los apegos en la infancia, ¿sí? Entonces hay una fluctuación de cariño, de amor por parte de los primeros cuidadores, que en este caso pues yo ya le he comentado que fue mi mamá, entonces que hay una fluctuación y eso generó mi estilo de apego que fue, pues, es ansioso y que ya lo he mencionado varias veces. Pero vamos a hablar un poco de cómo se genera el estilo de apego evitativo. No voy a hablar a grandes rasgos, o sea, no voy a ahondar tanto en este tema del estilo de apego evitativo, porque no es mi estilo de apego, o sea, no puedo decirles con experiencia profunda cómo se vive el apego evitativo porque no es mi estilo de apego, pero puedo hablarles desde mi experiencia estando en pareja con una persona evitativa. Según la literatura, el estilo de apego evitativo se genera igual que todos los apegos desde la infancia, pero en el caso del apego evitativo, cuando digamos una persona está chiquita, es un niño, entonces cuando él intenta acercarse a sus padres o a sus primeros cuidadores, por lo general recibe un rechazo emocional. O sea, sus padres son personas también cerradas tal vez emocionalmente o que no están disponibles emocionalmente para, digamos, satisfacer las necesidades del niño. Un ejemplo podría ser cuando el niño no se llega llorando al colegio porque algo le pasó, no se le pegaron, tuvo un mal día, algo pasó en el colegio, llega llorando a su casa y lo primero que hace es buscar a sus figuras paternas, en este caso, y lo que hacen los papás es como decirle, bueno, no llore, pero ¿por qué llora? Y lo que hacen es como aislarlo un poco. También pasa mucho o es muy frecuente, por ejemplo, estas personas que cuando eran chiquitos sus papás trabajan demasiado y cuando intentan como acercarse o hablar con el papá o decir algo, por lo general dicen, estoy ocupado, tu papá llegó cansado, no molestes. Entonces, claro, los niños empiezan a interpretar que demostrar sus emociones o que hablar de sus emociones está mal, que no está bien. Entonces son niños que empiezan a cerrarse emocionalmente y en vez de expresar sus sentimientos y sus emociones, lo que hacen es esconderlas porque sienten que al momento de expresarlas, pues nadie los va a escuchar y nadie les va a ayudar, o sea, nadie les va a satisfacer esas necesidades. Entonces, cuando el niño empieza a crecer, se vuelve muy independiente en ese sentido, o sea, son personas que no expresan lo que sienten, que tú te puedes sentar con esa persona y decir, bueno, ¿cómo te fue hoy? Y te van a contestar bien. Y ya, o sea, esa es toda la conversación que vas a recibir de parte de un evitativo. O tal vez te cuente un poco de su día y todo eso, pero no te va a contar, por ejemplo, no, es que me sentí mal, es que sentí esto, es que sentí aquello, es que esta persona me hizo sentir así, es que pasó esto o algo así. No te lo va a decir, porque son personas que, como repito, como dije anteriormente, o sea, en su infancia les enseñaron o interpretaron que mostrar sus emociones pues no sirve de nada. Adicional a eso, los evitativos por lo general no les gusta mostrarse vulnerables, entonces es una característica muy particular de ellos, o muy propia de ellos, que son personas que tú las ves y pareciera que no les importara nada, o sea, pareciera que tus sentimientos no les importara, pero en el fondo los evitativos también son personas empáticas, o sea, también tienen sentimientos. Lo que pasa es que no saben cómo expresarse, no les enseñaron cómo hacerlo, entonces tú los ves superficialmente como una persona, como personas muy frías, personas que no, a las que no les importan tus sentimientos, personas a las que como que si tú les quieres hablar de algo así como muy emocional o algo, pues como que te van a hacer a un lado, ¿no?
Y no es porque no te quieran o porque no te amen, simplemente que no saben cómo hacerlo, o sea, porque cuando eran pequeños nadie les enseñó a hacer eso. Al contrario, nosotros los ansiosos, que somos mucho más expresivos emocionalmente y como que decimos malas cosas, obviamente, el problema con nosotros los ansiosos es que somos demasiado hirientes con las cosas que decimos, no tenemos como esa gestión emocional, hay que trabajarla muchísimo, pero nosotros en ese caso sí somos un poco más abiertos y como que sí decimos lo que sentimos sin ningún problema, el evitativo no. Entonces ya partiendo un poco de esa premisa y entendiendo eh, de dónde viene el apego evitativo, vamos a hablar entonces de la trampa ansioso evitativo. Ya conociendo un poco cuáles son las diferencias entre los dos apegos, que el apego ansioso es más emocional, el apego ansioso es más intenso, el apego ansioso es más pasional, el apego ansioso es más de hablar, de comunicarse, de ser intenso, de sí, el apego evitativo es todo lo contrario. Una de las características muy particulares del apego evitativo es que odian los conflictos. O sea, el apego evitativo en el momento que haya una discusión o una pelea con la pareja, va a querer huir. O sea, no va a querer enfrentarse a ese conflicto, va a querer hacerse a un lado, probablemente te deje hablar, porque eso es muy frecuente en los apegos evitativos, que ellos se alejan y pueden volver 3, 4 semanas después y hablarte como si nada. Entonces, eso es algo que tienen los apegos evitativos. Otra característica que la chica también mencionó y que me parece muy particular es que el apego evitativo al comienzo se muestra muy seguro de sí mismo, se muestra como muy empoderado, mejor dicho, o sea, se muestra como, mejor dicho, la persona más elocuente, la persona más carismática, o sea, se muestran así y con el tiempo pues empiezan a ser como realmente son. Y al igual que todos los apegos inseguros, por dentro tienen miedo, por dentro tienen miedo a enamorarse. Más que enamorarse, el apego evitativo le huye bastante al compromiso, son personas que le huyen bastante al compromiso porque son tan independientes que sienten que estar en una relación les va a quitar esa libertad, ¿sí? Sienten que estar en una relación les va a quitar esa independencia y el apego evitativo es súper independiente, o sea, el apego evitativo va a eso sí tienen ellos, van a respetar muchísimo tu libertad, pero ya es de forma exagerada, o sea, como que van a dejar que tú como que sigas con tu vida normal, pero ya demasiado exagerado, o sea, para ellos verte 1 o 2 veces a la semana es más que suficiente. Particularmente, no estoy hablando, no estoy generalizando, pero en mi caso o con mi pareja, pues eso era muy recurrente. Entonces, la verdad, cada punto que ella mencionó me parece muy interesante porque realmente, o sea, resumió absolutamente bien lo que es la trampa ansioso evitativo. ¿Qué pasa? Que al evitativo como que huirle, por ejemplo, a las discusiones, a los conflictos, el ansioso es una persona, tenemos la particularidad que somos muy dramáticos. Entonces nos gusta el conflicto, nos gusta la pelea. Entonces cuando ellos hacen algo que nos detona, como que los empezamos a culpar y entonces empezamos a escribir un montón de cosas y tú, y es que tú, y es que tú. Claro, el evitativo, al ver eso, ¿qué va a hacer? Pues huir. Entonces probablemente nos deja de hablar y luego vuelve otra vez semanas después a, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo has estado? Y no sé qué. Eso me parece bastante interesante en el sentido de que a mí me pasaba muy seguido con mi expareja, de que pasaba eso, que yo empezaba así y le decía muchísimas cosas. Él huía, obviamente porque no le gustaba el conflicto, y volvía, no sé, 2, 3 semanas después a hablarme como si nada. Y yo le decía, ¿es en serio? O sea, ¿es en serio que tú me estás hablando otra vez y quieres que yo te conteste como si nada? Porque, o sea, obviamente él volvía y yo lo que hacía era como, o sea, ¿es en serio? Y lo trataba mal, obviamente lo trataba mal. Y él, pero ¿por qué me tratas así? Y yo decía, a ver, o sea, no seas descarado, o sea, se fue como 3 semanas y vuelves como si nada, o sea, ¿es en serio? Obviamente, ya trabajando mi estilo de apego y entendiendo el estilo de apego de él, pues ya hoy en día lo entiendo, o sea, lo comprendo, no lo comparto porque pues hay que trabajar los estilos de apegos inseguros, pero pues ya logro entender y sé que hice muchas cosas mal y sé que en muchos escenarios erré, entonces, pero igual es algo que se tiene que trabajar, o sea, no, como que uno no puede normalizar ese tipo de comportamientos, ¿no? Entonces, yo quiero que ustedes
digamos, entiendan este punto porque es muy frecuente ver parejas donde hay un estilo de apego ansioso y un estilo de apego evitativo y que la pasan súper mal. Por lo mismo, porque el estilo de apego ansioso lo que va a hacer es querer perseguir al evitativo y el evitativo al ver esa intensidad, al ver como ese control que quiere ejercer el estilo de apego ansioso sobre él, lo que va a hacer es huir. Y entonces el ansioso al ver esto, pues va a irse detrás de él y como, pero ¿por qué? ¿Pero por qué me dejas de hablar? ¿Pero por qué haces esto? Pero ta. El apego evitativo lo que va a hacer es huir más y alejarse más. Por eso se le dice la trampa ansioso evitativo, porque el ansioso lo que hace es perseguir al evitativo, el evitativo sale corriendo, el ansioso lo sigue persiguiendo, pero en un punto el ansioso se cansa y el ansioso deja de perseguir, dice no más, lo voy a dejar, no sé qué, y el apego evitativo se aleja. Cuando ya logra regularse, obviamente para el apego evitativo, todos esos escenarios donde la persona lo culpa, la persona lo señala, donde hay conflicto, donde hay demasiado control y cosas así, eso a él no le gusta, entonces él lo que va a hacer es aislarse, ir a su zona de confort, es que pues en este caso es estar solo, estar como en su zona, sí, tratar de regularse. Una vez él se regula, pues le va a hacer falta eso, o sea, le va a hacer falta como esa intensidad, va a decir, uy, fue pucha, extraño esto, la extraño a ella en este caso, necesito eso, creo que lo necesito, creo que sí quiero eso, y lo que hace es volver. Una vez se ha regulado, vuelve, pero pues obviamente el ansioso otra vez, cuando el evitativo empieza a tener sus comportamientos evitativos, el ansioso otra vez se va a detonar y otra vez va a empezar a perseguirlo y el evitativo otra vez va a huir y así se vuelve un ciclo de nunca terminar. Yo debo confesarles que pues yo viví eso exactamente igual a como lo relata esta chica. Viví una relación de casi 2 años y medio, igual, donde eran idas y venidas, donde era yo perseguir el huir, cuando se regulaba él regresaba, me volvía y me buscaba, pero obviamente ninguno de los dos estaba trabajado emocionalmente ni tenía inteligencia emocional, pues obviamente volvíamos a tener los mismos conflictos de siempre. Yo sentía que él no me quería, pero pues digamos que al ser una persona que no demostraba mucho sus sentimientos y sus emociones, pues eso era normal, digamos, normal en el sentido de que así me sentía yo, ¿sí? O sea, yo sentía que él no me quería, pero pues tal vez él me quería de su modo, pero yo nunca logré entenderlo por mi estilo de apego ansioso, ¿sí? Entonces, como que ahí empieza un conflicto, empieza una cosa de ir y venir, de regresar, de terminar, o sea, se vuelve algo demasiado tóxico, demasiado complicado. Y la única forma que yo encontré de poder terminar con eso fue ir a terapia, fue empezar a revisar qué era lo que yo estaba haciendo mal, qué era lo que él también estaba haciendo mal y qué era lo que estaba pasando conmigo. Obviamente, en este momento ya yo pienso independientemente o ya empecé a pensar independientemente porque yo tengo que velar es por mí, o sea, por estar yo bien, por obviamente que yo pueda regularme y que pueda tener inteligencia emocional y trabajar en mi estilo de apego para no hacerle daño a las personas, porque igual mis comportamientos hacían también daño, lo que yo decía hacía daño. Recuerdo un momento que yo digo, de verdad me faltó a mí demasiada gestión emocional y demasiada inteligencia emocional y quisiera devolver el tiempo tal vez y haber hecho las cosas diferentes, aunque no se puede. Igual uno aprende de esas cosas. Fue un momento en el que mi expareja, él no era muy emocional, o sea, él no demostraba lo que sentía, pero cuando lo hacía, digamos que tal vez yo, no sé, no tenía las herramientas para poder lidiar con eso. Y recuerdo un escenario, un momento donde estábamos mal, o sea, ya estábamos mal, como siempre en nuestras discusiones, en nuestras peleas, y él me llamó y estaba muy mal, o sea, estaba muy triste, yo creo que casi estaba llorando porque le había pasado algo en el trabajo. Y yo nos estábamos tan mal que él empezó a decirme, no, y yo lo vi mal, pero yo en vez de escucharlo, en vez de decir, ven, sí, ¿qué te pasó? No sé qué, lo que yo le dije fue, si no quieres estar conmigo, simplemente dímelo, pero no hagas estas cosas. O sea, yo ahorita lo recuerdo y quisiera darme una cachetada, porque en sí es muy difícil para un evitativo mostrarse así vulnerable. Y claro, al hacer eso y encontrarse esa respuesta de mi parte, pues yo que iba a esperar, obviamente se iba a cerrar más conmigo. Él tuvo la sensatez de mostrarse así vulnerable y yo lo que hice fue
pegarle un golpe. Entonces, básicamente, o sea, lo digo literalmente. Entonces, siento que trabajar en todas esas cosas es importante para que no pasen estas situaciones pues que yo les estoy contando. Para ustedes poder salir de ese ciclo vicioso en el que pueden estar con su pareja evitativa, su pareja ansiosa evitativa, yo los invito a que leamos, a que indaguemos sobre nuestro estilo de apego, entendamos nuestro estilo de apego, porque si bien yo no estoy diciendo acá que tener una relación evitativo ansioso sea imposible, claro que se puede, pero se tiene que trabajar, se tiene que, si es posible ir a terapia de pareja, si es posible indagar sobre esos estilos de apego, hablarlos, comunicarse. Si bien para el evitativo es mucho más difícil comunicarse, yo creería que el ansioso podría como tener esa iniciativa, porque somos muy comunicativos. Entonces, si el ansioso logra regularse y logra comunicarse con su evitativo, yo creería que las cosas pueden funcionar. Yo creería que de pronto se pueden sentar, hablar, y obviamente pues que haya interés de mejorar por parte de las dos personas. Porque en mi relación pues lo que pasó es que yo tuve toda la intención de cambiar, toda la intención como de evolucionar. No estoy hablando mal de la persona con la que estoy, pero yo sí tuve esa intención, pero de pronto de parte de él no, porque pasa mucho que una persona que tiene estilo apego evitativo les gusta, no les gusta, o sea, se sienten cómodos como son, porque pues como que esto evita supuestamente que los lastimen y no se muestran vulnerables y sí, como que se sienten cómodos así. Entonces es mucho más difícil que un evitativo quiera cambiar. Por lo general, los apegos ansiosos son el estilo de apego que más la gente trabaja, porque pues somos como más conscientes de ese tema, somos como que si queremos cambiarlo porque la pasamos muy mal en las relaciones, cuando se vuelven relaciones así difíciles, la pasamos muy mal, entonces por eso decidimos trabajar. Espero que el video de hoy les haya gustado, no me voy a extender más. Muchísimas gracias a la persona que compartió su historia conmigo, la verdad resumió muy bien lo que es la trampa ansioso evitativo. Espero que les haya aclarado yo un poco más lo que significa este tema y también de las herramientas que pueden utilizar pues para que esto cambie, la comunicación, ir a terapia, hacer una introspección, revisar internamente qué es lo que nos está afectando y poder hablar con su pareja. Si ustedes sienten que su pareja de pronto está teniendo comportamientos así, pues hablen con su pareja y comuníquense. Y siento que eso puede ayudar muchísimo a que la relación evolucione y que pues pueda continuar en el tiempo y trascender en el tiempo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales como Daflora26 y nada, nos vemos en un próximo video.